Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos como siempre. Lunes 25 de agosto del 2025. Estamos llegando a la fecha de las elecciones. Han pasado por esta charla casi todos los candidatos a intendente, salvo uno, el del oficialismo, quien por sugerencia de su equipo no charló con nosotros. La idea de esto era que los candidatos dieran a conocer su plataforma de gobierno a la gente, hacerle llegar a la mayor cantidad posible de personas lo que piensan los candidatos, lo que ellos están elaborando, trabajando, para luego de llegar, trasladarlo en su gobierno. Como siempre dije, todos sabemos que de los 9 hay 4 que tienen más posibilidades, o 5. Nadie va a decirme que no. Pero bueno, tratamos de invitarles a todos. Por supuesto que entendemos que ellos están ocupados en su campaña y que a veces el tiempo es tirano cuando más uno lo necesita, que es cuando más se acercan las elecciones. Ellos también son cuando más están trabajando. Así que el viernes teníamos una charla linda pendiente con Moar Gómez Jaime, el viceintendente de Pedro Vega, pero por razones de ese gran problema que tenemos siempre en San Miguel de la energía eléctrica, una tormenta, el corte de energía, lamentablemente no pudimos charlar con él. Vamos a ver si mañana o pasado, en algún momento antes del día viernes, que es cuando se corta el tema de la política por la veda electoral, podemos llegar a charlar con él. Hoy vamos a hacer un programa distinto. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de analizar un poco lo que pasó hasta acá. Vuelvo a reiterar, pasaron todos los candidatos a intendente, salvo Manuel Esquivel del oficialismo, quien nos comunicó abiertamente que él, por sugerencia de su equipo, no iba a poder participar de nuestras charlas. Y estamos muy agradecidos por eso. Hoy vamos a analizar con alguien que estuvo en la política hace muchos años, y vamos a preguntarle justamente desde hace cuánto que está. Él es el señor Victoriano Salazar. Una elección importante en San Miguel. ¿Por qué? Porque se va a elegir intendente, se va a elegir viceintendente con el cargo de viceintendente, así como suena. ¿Por qué? Porque ya va a tener una parte ejecutiva, no va a ser el presidente del Consejo Deliberante, porque por la reforma sino por la entrada en vigencia de la Carta Orgánica en San Miguel, el Consejo Deliberante va a tener 7 integrantes y va a elegir a su propio presidente. Entonces, el viceintendente ya va a tener una función más ejecutiva, acompañando al intendente, pero sí puede tener participación en el Consejo, pero no va a tener voto. Y cuando se requiera un informe al Ejecutivo, que en este caso es el intendente, el vice podría cumplir esa función. También es importante la elección de San Miguel porque se renuevan 5 bancas. En realidad se renuevan 3, que son los que van a cesar, y se eligen 2 más porque la Carta Orgánica Municipal dice que tiene que tener 7 integrantes. Van a cesar Sebastián Acosta. Va a cesar Laura González, quien tiene muchas posibilidades de volver a ingresar al Consejo porque va como primera candidata a concejal por una de las listas. Arnaldi Cecilia también se va del Consejo Deliberante y no participó, igual que Acosta, en ninguna otra lista, por lo tanto son dos que se van del Consejo. Van a continuar en el Consejo Deliberante Yanina Aguilar, quien es candidata a intendente por La Libertad Avanza, y que también charlamos con ella acá. Tiene todavía 2 años más de funciones. Y Juana Noguera, que continúa en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, van a acompañar a Aguilar Yanina y a Noguera Juana 5 nuevos concejales que son los que van a ingresar este año, ahora, el 10 de diciembre, para que el total del Consejo Deliberante en San Miguel sea de 7 y ya puedan elegir ellos mismos su presidente. Así que es una elección importante, no solo para la provincia, sino también para San Miguel. Por primera vez en la historia, San Miguel va a tener 7 concejales y entre esos 7
ellos van a elegir su propio presidente. Y también en San Miguel es una elección importante porque van a elegir por primera vez un juez de falta. Alguien que tiene la potestad no solo de controlar ruido molesto, de los caños de escape de los chicos que andan por ahí, aquellos que tienen porcinos, chanchos en el casco urbano, puede decirle que no lo tenga, que lo saque a otro lado. Incluso la potestad de pedir que metan, entre palabras vulgares, que metan preso a una persona por 30 días. ¿Por qué es tan importante ese cargo? Porque es un juez administrativo. No va a entrar en temas legales porque no tiene la aprobación judicial, pero sí es un juez administrativo, un juez de falta municipal. Y ese va a ser elegido por el voto popular. El juez, solamente hay 4 que se presentaron. Y ahí justamente acá en el Instagram acabo de poner una encuesta para ver quién es a quién usted elige. ¿A quién usted elegiría como su juez de falta? Están ahí los 4 ahora, así que vayan a votarlo si quieren. Ese juez de falta va a ser elegido por el voto popular. Va a ser el que más votos saque, sea de la lista que sea, va a asumir el 10 de diciembre. Y su cargo va a durar 6 años y va a cesar inmediatamente. Después no puede ser reelecto, sí dentro de 6 años próximos. Así que vamos a ver si está nuestro invitado de esta noche en San Miguel, el señor Victoriano Salazar, con quien vamos a charlar. Mucho que conoce. Y a ustedes que están del otro lado les agradezco que participen y que nos digan algo. A ver si podemos llevar una noche amena, charlar un rato, a ver si acomodo un poco la cámara, ahí un poquito mejor. Me quita un poco la panza, ¿viste? Bueno, haciendo esta introducción. Víctor, buenas noches, muchas gracias por estar. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación y un gusto charlar contigo. Estas cuestiones que nos convoca ahora a empezar a contarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que viene sucediendo. Es cierto, escuché la introducción, comparto. Gracias a la audiencia, perdón, antes que nada también por escucharnos, por vernos. Sí. Y es cierto que lo que estamos por elegir es cierto. Una sola corrección nomás. Sí. El Consejo Deliberante de San Miguel antes tenía 9 miembros. Mira. Y elegía su propio. Antes de la intervención federal, después vino la reforma y de ahí se designó 5 concejales. 5 concejales que siempre fue un problema, porque los cuerpos colegiados, cuando tienen que tomar algunas resoluciones importantes, trascendentales, necesitan los 2/3 de los miembros, o del total de los miembros, o de los miembros presentes, según la circunstancia. Y este caso, con 5 componentes, o con 5 miembros, los 2/3 era el mismo que la mayoría simple, la mayoría. Entonces era un problema. Inclusive hay fallo del Superior Tribunal de Justicia que daba por asentado que 3 eran los 2/3 de 5, como es el dividendo, y esto traía muchos problemas a los consejos deliberantes. Esto es parte de lo que vino a solucionar, en este caso, la redacción de la Carta Orgánica, que, como debo recordarle a la audiencia, yo en mi último mandato, los 4 años que estuve, presenté para que se redacte la Carta Orgánica de nuestra municipalidad. Bien, Víctor. Quiero agradecerte mucho por estar ahí del otro lado. Lamentablemente veo que no tenías otra campera para ponerte. Lamento mucho, pero bueno. Bueno, te digo que no era a propósito, sabía que me iba a decir, simplemente tengo poca ropa porque no soy de tener mucha ropa y está habilitado hoy por eso. Y el frío, pues si no, yo tengo un pullover abajo, podría ser, pero ya hace frío. Pero me parece que acá el productor hubo una insinuación de que venga así. Algo de eso también. Sí. También hay que acomodarse con la localía, Juan Carlos. Vos estás a 1000 kilómetros y él está acá. Tengo que acomodarme también con la localía.
él siempre está poniendo esos filtros, pone esos filtros. Así que nada, Víctor, te agradezco muchísimo que estés ahí. Bueno, vos fuiste uno de los que me ayudó mucho cuando yo recién arrancaba en esto. Recordemos que yo vengo del campo, pasé por San Miguel, de San Miguel a Buenos Aires. A mí poco me pueden hablar, por ejemplo, los diputados o senadores de desarraigo, porque si hay alguien que tiene desarraigo fui yo. Así que te agradezco mucho a vos también y siempre fuiste muy generoso conmigo desde hace muchos años. Así que te agradezco muchísimo todo eso y ahora estamos de nuevo compartiendo acá esto, Víctor. Muchas gracias, Juan Carlos, y un honor tenerte y escucharte, escuchar tus avances, tu progreso. Me encantan los jóvenes que lamentablemente, como a veces decimos, que nos fuimos, yo me fui varias veces, me fui y vine, ¿no es cierto? Pero conozco lo que es estar lejos. Nunca me gustó vivir en la ciudad, yo soy muy pueblero, me cuesta mucho vivir en la ciudad, pero me costaba mucho. Es decir, que ojalá si no me volviera a tocar vivir, haría lo imposible para no volver a la ciudad, pues no me gusta. Pero me encanta el progreso y te felicito en tu conocimiento, que vas progresando. Eso habla bien de vos, de que te preocupás porque que te informás. Eso es lo que hoy hace falta para tener conceptualizar las cuestiones. Hay que leer, hay que estar a la altura de las circunstancias. No son tiempos fáciles que estamos viviendo, por lo tanto requiere ese conocimiento. Y tengo siempre por eslogan así, que lo único que nos puede sacar de la situación como estamos es la excelencia, no la mediocridad. Así es que de vuelta a decirte muchas felicitaciones. Y un gusto de estar compartiendo con vos esta charla. Gracias, Víctor. Bueno, Víctor, hasta acá, como hice en mi editorial, en mi entrada, dije de que charlamos con casi todos, charlamos con el 90% de los candidatos y el último 10% porque realmente no quiso, pero tuvo el honor de comunicarnos que no iba a poder. Eso fue muy, muy bueno. Y ¿estoy equivocado si digo que es la elección más importante para San Miguel en la historia? Sí, tiene muchas connotaciones esta elección en particular, Juan Carlos. Yo tengo un análisis de alguno de los, digo, no humildemente de mi opinión, o sea que no soy sociólogo, no soy politólogo, pero un poco a veces el transcurrir del tiempo en esto, unos 40 y pico de años en esto, algo me fue quedando y suelo hacer en lo posible leer la política, o sea, el resultado de cada elección, que son particularmente todas diferentes. Eh, Todas una circunstancia diferente. Esta es particular y una pregunta, y quiero que esto también acá lo transmitamos, que es por primera vez en San Miguel se presentaron 10 candidatos a intendente. Sí. Llamativamente, uno de los pocos pueblos o pocas ciudades que tienen 10 candidatos. Tuvimos 10, bueno, como es de público conocimiento, lo sabés vos también, que el amigo, como Edgar Gómez, Sí. cayó su candidatura por no cumplimentar con el tema de los años de antigüedad en el padrón electoral. Bueno, eso ya. Entonces quedaron 9 candidatos. Y entonces yo tengo un análisis de esa situación. Sobre Sí. 7.390 electores, teníamos 10 candidatos. Quiere decir que cada 739 electores había un candidato intendente. Y esto hace a que eran muchísimos los candidatos. Pero yo tengo los motivos por qué. Esto es porque en San Miguel siempre se hizo y se vuelve a cometer lo mismo, que hay alianzas o frentes electorales y no de gobierno. Y justamente ahí viene el incumplimiento y la desconfianza con el que se hace una alianza. Por eso no perduran las alianzas, por eso no terminan las alianzas, por eso termina un mandato y vemos cruzados concejales que salieron electos por un frente, hoy están en otro frente y así sucesivamente. Entonces esto hace a la cuestión cultural, política cultural del sanmigueleño, que tiene esta controversia que es muy poco polarizado. Comparto también
lo que decían dentro de las posibilidades. O sea, los 9 que hoy están tienen la misma posibilidad. Son cuestiones que uno ve en el trajín del día, las infraestructuras que tienen, los presupuestos que tienen para llevar adelante una campaña, el grado de movilización que tiene, pero a eso hay que descontarle que el ciudadano es el que vota, ¿no es cierto? No es ni la cantidad de recursos, ni la movilización, nada. Es el cuarto oscuro que canta. Bueno, ahí hay algo para analizar también. No sé si hasta ahí cómo vamos. Sí, Víctor, reiterame cuántos son los electores, o sea, cuántos son los votantes de San Miguel, porque eso es un número interesante. 7.390 electores están habilitados en San Miguel, la jurisdicción del municipio de San Miguel, que todavía está incluido el Caimán, como no elige intendente, no elige autoridad. Y te hago la descripción cómo está distribuido sus votos. También para analizar, el 67,15% está en San Miguel y en el ejido de San Miguel, o sea, la periferia. Esos son 4.963 electores. Después tenemos 867 electores que son Montaña, Capilla, Silveropué y Tacuaralito. Eso es el 11,75%. Después tenemos el Caimán, Santa Bárbara y Yataitipoí, que son 1.275, el 17,36%. Y terminamos con la colonia San Antonio, llamado San Antonio, que en realidad se llama oficialmente Colonia El Ciervo, tiene 285 electores, que son el 3,85%. Para, Víctor. Para. Me está llenando de datos que son muy interesantes y quiero que no pase así como desapercibido, así como un dato más. Primero me sorprendés con el dato que me está diciendo que, ¿cómo se llama oficialmente la colonia Ariano, San Antonio? ¿Cómo? Colonia El Ciervo. Oficialmente buscan los registros de la provincia donde están las colonias y es Colonia El Ciervo. Oficialmente se llama así. Lo mismo te voy a dar otro dato, no sé si sabes que la colonia Madariaga es el primer desarrollo, como es la primera reforma agraria de la provincia. Es la primera colonia que existió en la provincia de Corrientes, que es del 1893, en el gobierno de Derqui. Bien, es la colonia más antigua de Corrientes. ¿Cómo eso? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿La colonia Madariaga? La colonia Madariaga. Sí. Caimán, Santa Bárbara y Yataitipoí. Sí. Son lotes de 15 hectáreas, lotes de chacra de 15 hectáreas que había hecho esa reforma agraria el gobernador Derqui. ¿En qué año eso? 1983. 1983. Bien. Por eso suelo tener mi reparo por el nombre de la nueva municipalidad, que se podía haber llamado Colonia Madariaga con asiento en el paraje Caimán. Sí, señor. Pero, o por lo menos, no, yo creo que podría llamarse Municipio Madariaga, algo así. O sí, Municipio Madariaga. Sí. Yo le cuestioné a algunos legisladores, porque de eso tenemos antecedentes, sabemos por qué se llama Colonia Madariaga, ¿no es cierto? Lo que no sabemos nadie, yo no sé, y pregunté a mucha gente, nadie sabe por qué se llama Caimán. Exactamente. Aparte se llama El Caimán. El Caimán. El Caimán. Que aparte en Argentina Caimán prácticamente no existe. No existe. Tenemos yacaré overo, yacaré negro, pero claro. No tenemos bueno, Caimán no tenemos. Caimán no tenemos, exactamente. Sí. Es como que si le pusiéramos alligator a una localidad. Claro. Y bueno, tenemos cosas, en realidad me gustaría hablar un poco de la historia, ¿no? Porque hay otra colonia que tenía otro nombre también y que hoy no se llama así, que es la colonia Montaña. ¿Cómo se llamaba? Cabal Collera. Cabal Collera, mirá vos. Bueno, para la gente que están en el Instagram y que no saben guaraní, sería como montes sucesivos, algo así. Monte de cadena o monte acollarado, una cosa así. Te digo más, sería monte en cadena o monte acollarado o monte sucesivo, una cosa así. Sí. Eso estaban inclusive en los libros de acta de la escuela
cuando el fundador sacó la Piñeiro, Miguel Armando Piñeiro, y las actas primero de los libros históricos estaban con ese nombre, con Cabal Collera. Pero ahí yo Sí, tengo una controversia cuando los expulsan a los jesuitas de nuestra zona. eh, la iglesia, en los lugares de los jesuitas ocuparon los franciscanos y vinieron como a erradicar todas las cuestiones guaraníticas, los claro, apellidos, los claro. nombres, inclusive los nombres de los parajes. Es muy probable que eso haya estado dirigido o, presionado por el lado de la iglesia para que cambie de nombre, porque Pudo de haber, eso se conoce. pudo haber sido, por ejemplo, pudo haber sido justamente por eso que sacaron el Cabuy Collera y pusieron Doctor Montaña, porque es Doctor Montaña, ¿no? En realidad, otra corrección, Sí, montaña nomás, se conoce como Montaña. montaña, yo registro montaña nomás, paraje Sí, montaña es la denominación. Lo que pasa es que cuando esa escuela, la escuela secundaria se crea, no sé, alguien que estuvo escribiendo, evidentemente escribió Doctor Montaña y quedó Doctor Montaña. sí, Y nadie lo corrigió. No tiene nada que ver el Montaña ese con el Doctor Montaña. Además, yo conozco familiares del Doctor Montaña al que se refiere, que hay barrios, inclusive en Corrientes, hay sí, calles que se llaman Doctor Montaña. Eso se llamaba, venía por otra persona destacada de la ciudad de Corrientes. No tenía nada que ver con nuestro. Algo parecido ya pasaba con la colonia, con la escuela, a ver, no recuerdo el número, pero la escuela que estaba en Balestra, no sé, que se llama, ¿cómo se llama? Tiene el nombre de este músico. Salvador Miqueli. Salvador Miqueli. La escuela Salvador Miqueli decía el Caimán, y eso está en la tercera sección de Concepción, nunca fue Caimán, ahora es Caimán. Sí, Con la nueva limitación de la colonia, hoy es Caimán eso. sí, porque recordemos que el departamento de San Miguel termina en la última planta de Timbó, cuando pasás los Tosolini, de un lado Tosolini y del otro lado Cabaña, ahí Donde en el empezaba la quinta balneario. de Santoro. Donde empezaba ¿Cómo? la quinta de Santoro, del otro lado era Concepción y de este lado San Miguel. ¿Sí? Exactamente. Ahí ya comienza el departamento de Concepción, es verdad. Sí, sí. Bueno, cuando también cuando se creó el nuevo municipio de Caimán, el Caimán, también todo un inconveniente. Yo cuando vi el proyecto dije que porque tardó mucho tiempo en salir ese proyecto, porque el diputado lo aprobó así como vinieron redactados por los tecnócratas de escritorios. Tomaban los radios y los circuitos de la cuestión electoral y dibujaron el mapa de lo que iba a ser la nueva municipalidad. Y Sí, entonces entraron a tocar. Se modificaron dos límites departamentales, Juan Carlos. El departamento de San Miguel modificó su límite, que era hasta Caimán, ahora se llevó hasta, ¿viste el puente que aquella vez llevó la creciente? Un poco más allá sí, hasta el límite del departamento de San Miguel. sí, Bueno, se modificaron dos jurisdicciones departamentales. Se creó una nueva jurisdicción municipal, se modificó la jurisdicción de la Municipalidad de San Miguel, de Santa Rosa y de Concepción, claro, porque del lado de Concepción, desde el Batel hacia el este es Concepción y del Batel hacia el oeste es Santa Rosa. Y exactamente. como en el fondo con Santa Bárbara, esa parte era de Concepción, no era de Santa Rosa. En cambio, la escuela de Mariño, toda esa, la escuela ahí eso todo era de Santa Rosa. O sea que todo fue un problema modificar territorialmente los nuevos límites. Víctor, volviendo un poco, está linda la historia y me encanta Nos lo que me fuimos estás un poco contando. a Volviendo un la poco, cuestión y vamos más a la política porque el tiempo sí, seguro va. sí, Sí. va un poquito Te más. decía, ¿Me podés contar, según tu análisis, por qué la gente del Caimán va a terminar votando en San Miguel si los que votan en Caimán finalmente el intendente de San Miguel no le va a dar ni la hora, por hacerte suave la pregunta? bueno, en realidad estas son las desprolijidades del incumplimiento de las normas, Juan Carlos. La intervención del municipio tiene
un término. Siempre, la mayoría de las veces, se crea la intervención en, en las elecciones de término medio, o sea, que en 2 años, porque el decreto dice por 2 años para organizar el municipio y elegir las autoridades. Sí. Yo mis análisis por qué no se elige, porque los números no le dan al oficialismo para concretar, o sea, el trabajo. Y digo esto con análisis de las distintas elecciones que tuvo Caimán con respecto a los números. Nunca el interventor pudo imponer un número favorable como para ganar. Si fuera así, inclusive en las últimas elecciones, tuvo una derrota catastrófica en temas electorales justamente en su jurisdicción. Entonces, creo que obedece que las cuestiones no dan como para convocar, pero en eso caemos en el incumplimiento de las leyes por el que había sido, el decreto por el que había sido designado. Y ahora la intervención va a continuar 4 años más. ¿Por qué? Porque no se va a elegir un intendente en contratiempo del resto de los intendentes, de los 75 intendentes que se van a elegir próximamente. Entonces, en el medio término no se va a elegir un intendente por 2 años o no se va a elegir uno para que quede en destiempo con los otros intendentes. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. Y esto nosotros ya lo dijimos hace mucho en el portal Noticias, cuando veníamos analizando, decíamos de que no se iba a elegir intendente este 31 de agosto, o sea, este año 2025, no se iba a decir, lo dijimos el año pasado, esto no iba a pasar, y ahora afirmativamente no se va a votar para intendente en el Caimán, va a tener una intervención por 4 años más. En diciembre del 2029 arrancaría un intendente, hablando así lisamente, llanamente, en el 2030, por decirte directamente, porque va a asumir el 10 de diciembre del 29. Exactamente. Así es, Juan Carlos. Desgraciadamente, esa es la parte que queda con respecto a eso. Bueno, el tema, vuelvo a decir, analizando acá también el tema electoral sí, y de las posibilidades ciertas que decían, que vos mencionabas entre 4 y 5 que más o menos están, Sí. Yo vuelto a decir, dije que hasta que no se hablan todos los sobres, no sabemos quién puede ganar de los 9, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que más o menos se juega siempre en un análisis así que se hace. Bueno, acá hay un descontento, Juan Carlos, del electorado, de la población, hacia dos frentes particularmente, porque son los que están en el ejercicio, o sea, la mayoría que están en el llano no sufren esas consecuencias porque justamente el ejercicio de estar en la oposición, no estar en función de gobierno, nos llevan a estas situaciones, ¿no es cierto? Que acá hay un desgaste, el desgaste de la fórmula oficialista de la Municipalidad de San Miguel, tiene su desgaste en los 8 años de gobierno, tiene como candidato a alguien que fue viceintendente en el primer tramo de los 4 años de Pelusa, secretario general estos 3 años y medio que lleva, y eso tiene un desgaste natural propio, con algunas cosas incumplidas de promesas, de campaña, y eso trae a cierta reacción de la sociedad y cierto descontento. Hay un descontento. Lo que no sé si se va a capitalizar, si se va a concretar primero, y segundo, no sé quién va a capitalizar, porque no, eso escapa de mi conocimiento. Lo mismo pasa por el otro frente. El otro frente, y eso tiene el desgaste también que es acompañado por la fórmula designado, digamos, por el gobernador a su hermano. Y eso también le lleva a una asociación porque votan la misma boleta a nivel provincial. Entonces tiene un desgaste por ambos lados. Eso es esa parte. El otro frente con el cual es el interventor, el candidato tiene su desgaste propio y tiene su desgaste y más que el enojo del electorado de 1.275 electores que componen la Municipalidad del Caimán, porque los recursos del Caimán están volcados en campañas electorales en la jurisdicción de la Municipalidad de San Miguel. Y eso lleva
a un deterioro y a un enojo de la población. Vuelta a decir, no sé si se va a capitalizar, si se va a concretar y no sé quién va a capitalizar. A eso hay que sumarle que eso con Caimán. Y en San Miguel tiene el otro inconveniente. La pareja del interventor es la que comanda el hospital, que tiene, que habrás escuchado por muchos medios las críticas que tiene hoy nuestro hospital. Tiene muchas críticas a todos los hospitales públicos del país porque todos están eh, sumamente comprometidos la atención por la cantidad y la falencia y las carencias que tienen, pero si bregara una situación más práctica y razonable, podría tener un mejor trato, un mejor manejo de las cuestiones de la salud pública. Y eso hay que sumarle el descontento del pueblo de San Miguel con respecto a esa administración de la salud pública, tanto bregada por la gente y por los candidatos y por los eslóganes, ¿cierto? Y también el mismo problema porque suma a la boleta de Vamos Corrientes, que también es del hermano del gobernador. Esas son las dos situaciones. Vuelta a decir, yo no sé si va a ser tal el enojo de la gente y si quién va a capitalizar, no sé. De esto conocemos, y me vuelvo de vuelta a la fórmula oficialista local, la otra controversia que se hace, lo mismo que le habían quitado el poder, le habían arrebatado, hoy son socios Sí. en la municipalidad de San Miguel. Eso tampoco, creo que en algunos sectores no cae muy bien y hay una cosa. Y ahí hay un análisis para hacer. No era tan mala como decía la gestión anterior de los 12 años de matrimonio de Jesús González, o le gustó o es igual, por eso ahora se asocian. Me queda ese análisis. Y era tan malo, ¿por qué traerlo por qué juntarse? Y evidentemente no era tan malo. Yo hice mi análisis de eso y digo que son parecidas, sino con un maquillaje diferente. O sea, no hay mucha diferencia entre una gestión y la otra. Bien, Víctor, recordamos a la gente que nos pueden escribir y decirnos algo, por supuesto, siempre dentro del marco del respeto. Vamos a tratar de analizar lo que nos llegan a decir. Y también recordarle que estamos por Radio Capibara, ahí en la plataforma, la segunda radio online de Capibara Producciones, porque tenemos dos. Una es el portal radio, que está en la página en www.elportaldenoticias.com.ar. Allí al fondo o bien abajo tenemos una radio online las 24 horas y Capibara Radio es la segunda radio online que sí se emite desde San Miguel. El portal radio se emite aquí desde Buenos Aires y bueno, estamos ahora por Capibara Radio también en vivo, aparte de estar acá con ustedes en el Instagram. Víctor, analizamos recién la fórmula oficialista, analizamos la fórmula del Caimán, que también tiene gestión, porque Pedro Vega es el actual interventor del Caimán. Vayamos por los dos que pueden llegar a estar. Háblame un poquito del negro Cáceres, que el peronismo siempre tiene una base ahí, viste, que siempre gana en San Miguel, pero como están todos peleados, como son una bolsa de gato, nunca pueden ganar porque van todos separados por un lado. El claro ejemplo es que Sánchez se desprende del peronismo porque pierde la interna con el negro, que es el actual encima presidente del Partido Justicialista, y él va como candidato a intendente por solicitud de sus compañeros, esto lo hablo con conocimiento de causa, y Sánchez enojado se va para otro lado, y por eso mi palabra de siempre de que el peronismo tiene votos, pero es una bolsa de gatos. Sí, mayoritaria. Históricamente, bueno, el peronismo fue siempre el partido de mayor cantidad de votantes, de mayor cantidad de afiliados, inclusive. Siempre fue el problema del justicialismo cómo congeniar en una fórmula y hacer como para poder ganar, ¿no es cierto? Yo estuve vos sabés que mi relación política con todos los sectores políticos, yo siempre tengo una relación y con alguno de ellos que hablé una vez le dije que si iban ahí a interna, era complicado si después
tenía que analizarse una posibilidad de una alianza. Porque la interna es cierto que resuelve la cuestión interna, entre comillas, ¿no? Porque a veces agrava si no se entiende por qué uno va a la interna, o si se entiende, pero otros son la finalidad, digamos, eh, termina quedando enfrascado y con poca posibilidad cierta de manejo para hacer alianzas. Porque no te olvides que al ir una lista ganadora ya de una interna, es difícil después abrir tiene que haber mucho desprendimiento, mucha generosidad por la dirigencia y de traer gente. Por eso la fórmula del Negro Cáceres creo que es una fórmula netamente peronista, justicialista. Creo que no tiene condimento extrapartidario, digamos, y con eso tenemos el desprendimiento, como decía, de Sánchez, que también formó su propio sector político y encabeza también una fórmula a intendente y vice para competir en estas elecciones. Yo creo que el Negro está haciendo un trabajo muy interesante, pero creo que eso a la hora de sumar tiene la posibilidad de que le descuente cierto caudal electoral. Bien, Víctor, te manda saludos Matías José 854. Dice que es Matías José Cabral, puede ser. Saludo a mi gran amigo victoriano desde Posadas, dice, así que te están viendo muchas gracias, desde lejos. Y ahí también tenemos a Oscar Horacio Ortiz. Hola, buenas noches. Solo quiero que nuestro pueblo haya un cambio cultural a la hora de ir a votar, pero lamentablemente siempre son la misma gente, dice. Él es Oscar Horacio Ortiz, creo que dice, es Oscar Horacio Ortiz. Así que a todos los que nos están escribiendo, muchas gracias y bueno, estamos acá para transmitir esto y todos, Ortiz, todos deseamos que haya un cambio. Esto que estamos haciendo acá es ad honorem, como decía don Luis Landricina, nosotros por esto no cobramos absolutamente nada. Yo estoy acá sin que nadie me pague, por eso puedo hablar de todos, porque como siempre digo, no le debo nada a nadie. Entonces, hablo políticamente, ¿no? Entonces, podemos decir las cosas que tenemos nadie y aquellos que tienen auspicio en el portal Noticias, si el día de mañana lo quieren retirar, retírenlo, pero nosotros vamos a seguir diciendo y publicando cosas que pasan en nuestro pueblo y lo que pensamos. Así que, por suerte, tenemos esa libertad de Víctor y bueno, te agradezco que estés acá. Analizar un poquito esto de la libertad avanza, porque creo que son los cuatro que más posibilidad tienen. Esto según mi opinión, eso me hago cargo yo, opinión personal. Tanto el oficialismo como Manuel Esquivel, el interventor de Caimán Pedro Vega, dijimos recién el Negro Cáceres, y vayamos por la otra que tiene posibilidades para mí. La libertad avanza con Yanina Aguilar, luego de que Tosolini quedara fuera por un fallo también de la justicia, donde no le daba la cantidad de tiempo por su domicilio, más allá de que Tosolini sabemos que es un caimanero sanmigueleño acérrimo, bueno, tuvo que ir alguna vez al sur y volver. ¿Cómo ves esta candidata nueva que ya está en la política hace 2 años, pero que ingresó por el oficialismo de hoy y hoy se está en la vereda de enfrente acompañando a la Libertad Avanza, Yanina Aguilar? Sí, realmente el analizar la situación primero el espacio Libertad Avanza, que es un espacio muy nuevo, Sí. diferente, cierto, se puede compartir o no, eso es otra cuestión. Ellos generalmente la generación de su idea y su cosa lo utilizan mucho a través de los medios, pero antes permitime que te voy a felicitar porque yo siempre dije que el sistema digital, el sistema internet, es lo más democrático que existe en el mundo, porque se puede hacer con menos recursos. Fíjate que si yo tuviera que irme a la televisión, ¿cuánto tendría que salirme para salir en la televisión? No estaría dentro de mis recursos. Entonces, con gente con mucha voluntad y vocación como usted, que ponen su tiempo, su servicio, sus gastos también para tener un medio de comunicación. Felicitaciones a ustedes también y de vuelta a decir que es uno de los sistemas más democráticos que existe
en los sistemas de comunicación. Ese por ahí. Gracias, Víctor. Y todo esto es mayoritariamente, en la mayoría, acá tiene mayoría absoluta. Javier, el Xavi Ríos, yo tengo una parte de esto, pero bueno, eso es otro tema, pero le ponemos corazón y garra a esto. Sí. Bueno, ahí te doy un eslogan. Vos sabías que cuando yo tenía mi programa de radio, yo no tenía auspiciante, porque una vez leí como algo me queda de sangre italiano por don Enzo Ferrari. Decía que mientras él vivía, la Ferrari no fumaba, no comía pan y no tomaba whisky, porque era Ferrari nomás. Después que murió él, llevaba una época Marlboro y hoy lleva una cantidad. Eso hace a que uno le pone la impronta que uno le parece. Cierto que hace falta el financiamiento, pero que no tiene que ser limitante de poder decir o de hacer algo que uno quiere hacer, ¿no es cierto? Felicitaciones. Bueno, gracias, eso Víctor. Víctor, dame un segundo porque tengo acá a alguien que no está entendiendo el tema, que es, a ver, déjame, a ver, él es Manuel Suárez, te dejo de retirar un poquito y tomar un trago de agua, exactamente. Una pregunta para el candidato, dice, ¿qué piensa hacer con el servicio eléctrico en San Miguel? Saludo, Juan Carlos Fernández, al candidato. La pregunta. Manuel Suárez, 425, Manuel Suárez 25. El señor Victoriano Salazar no es un candidato, ya fue candidato alguna vez, estuvo en el Consejo Deliberante, hoy es nuestro invitado para analizar la política, porque hace muchos años que está en política, pero él no tiene nada que ver hoy con la candidatura, no es candidato a nada, creo. Y bueno, así que, y el tema de energía eléctrica es una de mis primeras preguntas a los candidatos, y si vas al www.elportaldenoticias.com.ar puedes encontrar la mayoría de las charlas con los candidatos, allí todas las preguntas, y empiezo hablando seriamente con el tema de la energía eléctrica, que realmente a mí me preocupa y de verdad. Así que, Manuel, te agradezco tu participación, pero él no es candidato. Hoy estamos analizando la política. Y también tenemos a la señora Nasla, que dijo que te felicita, por supuesto, Víctor, y dice que aproveche los conocimientos del señor Salazar. Y aquí estamos justamente por eso, profe, lo invitamos a Víctor para que nos charle un poco y nos haga, nos desasne en esto de la política. Y bueno, Víctor, no me quiero separar de lo que te pregunté recién. ¿Cómo ves después que hago un pequeño comentario, después hacemos de la parte energética. Sí, después tengo porque he consultado. Aparte, sabés que mi oficio soy electricista, ¿no es cierto? Algo conozco, no soy ingeniero, no soy técnico, pero tengo algunos conocimientos. Bueno, de vuelta estábamos analizando el tema del fenómeno, la libertad y la libertad de San Miguel, ¿no es cierto? Bueno, todos sabemos que a mí me une, ¿no es cierto?, un lazo familiar con Gringo, que es mi pariente. No mezclo las cuestiones, pero sí debo aclarar. Yo creo que él era potencialmente un elector interesante para esta contienda. Estaba la consideración, estaba la candidatura, él estaba en la consideración pública. Creo que iba a ser una elección muy interesante. Estos cambios no es fácil. No es fácil capitalizar lo que una persona con su pensamiento, su prédica, no hago una descalificación a la capacidad ni la de Janina, sino es otro perfil, y tal vez el perfil de Gringo era la necesidad imperiosa que estaba requiriendo esta sociedad, o así un sector lo estaba viendo, y no sé si tiene la misma impronta la gente de Janina. Yo no estoy haciendo un juicio de valor quién es mejor ni nada por el estilo, simplemente digo que son dos perfiles diferentes. Entonces eso hace a la cuestión, a la hora del elector, qué va a hacer. Yo creo que, porque suele pasar a veces, pues uno sale a pedir por un candidato y te dice, si vos hubieras sido candidato te voto, pero fulano no me gusta en esto o en lo otro, por ejemplo. Suele pasar, entonces no estoy haciendo esa cuestión puntual, digo nomás de lo que suele pasar con situaciones como esta. Y además una candidata que tiene su valor de interesante, 2 años en el trabajo en el Consejo Deliberante, y también por haberse pasado a la vereda de enfrente y la oposición del oficialismo, que no es poca cosa. O sea, eso marca otra de las cosas que te digo, el incumplimiento de las alianzas electorales, no de gobierno, porque eso es
demuestra que no fue una alianza electoral, no fue una alianza de gobierno, sino electoral. Y bueno, seguramente se verán después los resultados, el 31, cómo impactó esta situación, y bueno, ahí va a quedar para hacer un análisis posterior a estas elecciones, que me gustaría cuando terminen las elecciones podemos charlar el comportamiento. Y en esto te quiero decir que de lo que se percibe en San Miguel, de las cuestiones electorales, no de ahora, sino de siempre, hay un sector del electorado que tiene una faceta de masoquismo. ¿Por qué? Porque se queja, pero vota lo mismo o algo parecido. Entonces yo suelo decir, le cambiamos, el perro es lo mismo, pero le cambiamos el collar. Sí. Entonces, pasa por ahí. Yo de esa parte de que cuando hoy te decía el descontento, no sé quién va a capitalizar, y mi duda es si se iba a concretar ese descontento, justamente por ese grado de masoquismo que existe. No digo en la totalidad, sino en un sector, en un segmento del votante. En la mayoría. Y bastante. Víctor, vamos a reiterar a la gente que según el artículo 156, el gobernador de la provincia de Corrientes es elegido directamente por el pueblo, dice, en doble vuelta. A este fin tiene que realizarse, y la fórmula que resulte ganadora en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Sus integrantes serán proclamados gobernador y vicegobernador de la provincia. También si hubieran obtenido el 40% de los votos afirmativos y más una diferencia del 10% con el segundo. Esto es importante aclarar, que hablando ya de la provincia, ¿no? Para tener en cuenta, con el 45% afirmativo gana las elecciones, o con el 40% y una diferencia del 10%. Y si no se llegara a esto, en 21 días hay que llamar a elecciones, que justamente es el día 21 de septiembre. Ahí el día de la primera se volvería a votar. Así que ahí y allí no hay Lola, no hay tu tía. El que entre las dos fórmulas es el que va a ganar. ¿Estamos bien ahí? Sí, correcto, Juan Carlos, esa es la apreciación. Solamente para el cargo de gobernador y vice, porque el cargo de los intendentes inclusive, y los demás cargos que se eligen por simple mayoría. El que más votos tenga es electo. O por diferencia, en el caso de los legisladores, como es por el sistema DOM, por las mejores proporciones del dividendo. Víctor, te voy a pedir acá un análisis. Esto ya es el tema de la provincia. Claro, esto era el tema provincia, pero era importante recalcarle que para aquellos que estaban preguntando, el gobernador va a ser electo con el 45%, si llega al 45% de los votos, o el 40% y una diferencia de 10 con el segundo. Si esto no pasara, hay que ir a segunda vuelta, y la segunda vuelta sería el 21 de septiembre, para que quede claro el tema de la provincia. Cortito, Víctor, ¿gana Juan Pablo Valdés en primera vuelta? Yo creo que no, Juan Carlos. Yo creo que no, porque hay un electorado que tiene mucho cuestionamiento con respecto, sobre todo, el interior de la provincia. El interior se hizo como pasa el federalismo tan reclamado por las provincias. Nosotros hoy padecemos ese mismo centralismo con la capital, y en su respecto algunas proporciones, algunas ciudades grandes, o en este caso Ituzaingó, como el gobernador es de ahí, el hermano del intendente, los recursos van direccionados a esos centros electorales. Y eso creo que crea un descontento. Además hay un descontento por el personal, el empleado público, llámese docente, de policía, salud pública, porque se acordaron en hacer aumento a días de las elecciones, porque vamos a hacer una escala de sueldo también que tenía el personal hace unos años atrás. No era el mejor sueldo del país, pero no era tan escaso, tan lapidario como el último término que estaban percibiendo los empleados públicos.
Entonces todo esto hace dibujado con los bonos y esas cosas que van dando, que son certificados de pobreza, ¿entendés? Una administración se debe recurrir, el sueldo tiene que ser íntegramente pagado y no cuotizar, no financiar. Eso creo que hace, y además el trato con la gente, el trato con el empleado público, el gobierno, suele pasar con los gobiernos que se van reelectos y no manejan bien los términos, pasan a ser autoritarios y se creen que se la llevan toda y yo creo que por ahí no va. Creo que el correntino siempre demostró y yo creo que estoy segurísimo que hay segunda vuelta. Víctor, ahora vengo diciendo hace un tiempo y no sé si estoy errado o no, puede que mi información sea probablemente mala, dice el Turco Asís. Si no gana en primera vuelta, le va a ser muy difícil ganar en segunda vuelta. Siempre los oficialismos, cuando no logra el gobierno, en función de gobierno, y o sus representantes o sus reelecciones, si no ganan en primera vuelta, el arco opositor, llámese el segmento eso, se va a segmentar mayoritariamente al primer elegido, el segundo mejor votado, mayoritariamente de eso, más o menos hay una estadística que ese 100% del saldo que no votaron a ninguna de las dos fórmulas, más de un 5 o un 6% nunca le vota al oficialismo. Y del otro no vota tampoco el 95%, hay un 80%, un 75-80%, y el restante vota en blanco o no concurre a votar. ¿Sí? Eso es más o menos lo que históricamente se maneja. En Corrientes no tenemos nosotros una cultura del voto en blanco, es muy escaso. O sea, no va a haber mayoritariamente en segunda vuelta una cantidad importante de votos en blanco. Bien, estamos charlando con Victoriano Salazar. Él es podríamos decir, un viejo político porque está en la política de hace mucho tiempo, fue concejal en San Miguel, fue también siempre un dirigente político de la Unión Cívica Radical, estuvo ahí durante mucho tiempo y hoy nos está acompañando a, podríamos decir, desasnar un poquito esta parte política, tanto de la provincia como de nuestro querido San Miguel. Y la hora se nos está yendo rapidísimo. Lamentablemente me quedaría charlando 2-3 horas con Víctor, pero es así. Víctor pregunta, teniendo en cuenta que hay 9 candidatos a intendente, más allá de que hoy te dije cuáles son los 4 que para mí, me hago cargo, tienen mayores posibilidades, ¿con cuánto gana el intendente de San Miguel el domingo? Bueno, si no hay una polarización, sí. si el reparto es más o menos como calculamos, creo que con 1.650 votos tiene que consagrarse intendente. Creo que va a ser el intendente con menos votos en la historia, proporcional a la cantidad de 1.650 votos. ¿Sí? Es nada, Víctor. Sí, sí. Pero bueno, claro, porque hay 9 fórmulas posibles, o sea, si hiciéramos matemáticamente, el 75% de 7.390 son algo así como 5.300, 5.400 electores más o menos. Sí. Serían más o menos 540 votos divididos, no un poquito más porque son 9, perdón, eso era cuando era 10, tenía ese número. Sería más o menos 600 votos, menos de 600. Serían dividiendo, nunca va a ser, ¿no es cierto? No se van a repartir, los votos no se reparten. A eso hay que ir sacándole, hay que ir descontando al que le falta, a quién va sumando o a quiénes, ¿sí? Sí. Y así sucesivamente hasta quedarse los dos más votados o el mejor votado. Por eso es que yo digo que con 1.650 votos tiene que salir electo el intendente, puede salir electo. Nuestra historia también nunca nuestros intendentes salieron con tantos votos. El que más sacó en su última elección fue Pelusa en su reelección, que fue reelecto con el 42%. Los otros intendentes como José María de Jesús, siempre en su mejor época tuvo el 37,5%, una cosa así. Siempre nunca tuvieron
una cantidad de votos mayoritariamente que lleguen al 50%. Víctor, eh, ¿cuántos concejales va a sacar el que gana? Bueno, ese es otro problema, porque es por el sistema DOM. Sí, Si las elecciones de los 5 primeros votados, el menos votado tiene uno más que la mitad del primer votado, saca uno cada uno. ¿Sí? sí, Ejemplo, si hay vamos a poner números redondos para ser más fácil, ¿no es sí, cierto? sí, 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 por favor. 1600, 1600 a uno, 1500 segundos, estamos en 3000, 3100, estamos hasta ahí. Sí, 3100 quedarían 2000 votos más para el sí, resto. Quiere decir que el último no tiene que salir con 801 votos. ok, Si el último de los 5 sale con 801 votos, sacan un concejal cada uno. ok, ¿Se entiende? ok, sí, sí, sí. Va a ser interesante, va a ser entretenido y va a ser una pelea que hasta último momento no vamos a saber quiénes son lo que entran, porque va a estar complicada la situación, Víctor. Hay que ser muy preciso con los números y con la calculadora ahí. Sí, bueno, te voy a dar una anécdota para que veas la situación como prácticamente una elección como esta, Sí, porque se elegían 5 concejales, era cuando la primera vez yo salí concejal en San Miguel y yo fui el primer concejal radical del regreso de la democracia en San Miguel. bien, Y yo saqué por mejor dividendo, porque estaban dos frentes grandes, que era el Frente Justicialista y el Pacto Autonomista Liberal. claro, Y después nosotros. Entonces, el primer concejal sacó, el más votado fue el Pacto Autonomista Liberal, era un autonomista. El segundo era el justicialismo. El tercero era un liberal, pero del frente del Pacto Autonomista Liberal. El sí, cuarto era un justicialista. Y el quinto, yo tenía que disputar con el del Pacto Autonomista Liberal, el quinto mejor dividendo. Mejor dicho, el tercer mejor dividendo, porque se fue eligiendo por uno, por dos, por tres, por cuatro y por cinco. sí, Entonces yo fui electo con diferencia de centésimo. Un voto más que obtenía el pacto me sí, arrebataba el cargo. mira. O sea que Es más, fuiste, Es o- más, tuve que irme a cuidar mi voto hasta esa noche del recuento de votos. A y las 2 de sí, la mañana, 2:30 de la mañana, terminó el recuento, donde yo traje el certificado, donde yo salía electo. Y te cuento que habían 9 votos en duda. Y yo por las dudas mucho le pregunté, lo que yo tenía que tener era que esos votos mayoritariamente no estén direccionados hacia el Pacto Autonomista Liberal, porque eso me iba a arrebatar. Yo tenía conversado con de los 9, 2, yo necesitaba más. Por suerte, algunos votos de esos fueron mayoritariamente, fueron el resto al Partido Justicialista. Y de mira, ahí que el dividendo me tocó a mí. qué anécdota. Bueno, Víctor, es interesante porque van a ser 5, así que vamos a ver. Reitérame, entonces, en San Miguel votan 7.390. Exactamente. Y me Y yo dijiste, calculo que eso es lo que están habilitados, lo que estamos sí, habilitados. en el, Probablemente votaremos, yo calculo que vamos a votar un 75%, 5.300, 5.500 más o menos. en el Caimán están habilitados 1.275 personas. Sí, así es. Y me dijiste el 67%, el 67,15% es San Miguel. Es San Miguel. Bueno, esto era también que te iba a contar que en esos años, cuando de lo que te estoy contando, el electorado estaba en la mayoría en el interior, estaba en el campo. Sí, Esto fue una situación también que a San Miguel le trajo muchos inconvenientes, porque mucha gente del campo se volcó al pueblo, creció, en sí, detrimento de que algunas colonias, inclusive en algunos momentos, estuvieron con menos habitantes históricos. El caso de la colonia de Capilla en Boicua, que en un tiempo estuvo muy deshabitado, y uno de los que hoy está bastante deshabitado es el paraje de Santa Bárbara. sí. Pero que Es está perfecto. otro tema para analizar también. Bueno, Este, quería, te puedo, si queda tiempo,
Te Sí, puedo hacer un cortito de la parte energética, pero tenemos, cortito. tenemos cinco Sí, minutos. no soy candidato, pero tengo un análisis hecho por un ingeniero, lo conoces, el ingeniero Camino, Guillermo Camino, Sí, vino a hacernos una consulta, le hicimos, y bueno, estuvo acá en el campo, digamos, viendo todo esto. Y según su análisis, el ingeniero, en realidad es complejo la situación porque arrancamos que la falencia del total de energía que tiene el país es insuficiente. O sea, arrancamos mal desde ahí. Y de ahí viene una bajada que todas las provincias tienen limitaciones porque le baja una cantidad de potencia. Pero no hay o sea, lo inmediato. O sea, acá se tendría que hacer un planteo a corto, mediano y largo plazo. Acá como está me dijo que el tendido, o sea, la distribución, no, el traslado de la energía, el traslado que viene de Itaibaté hasta la central de San Miguel, está en buenas condiciones. O sea, no vamos a ponerle 10, pero me dijo un 8 porque es nuevo y está todo bien. Después el problema mayor que está es el problema, la capacidad de la estación transformadora de San Miguel que está en el límite. ok. Y a eso hay que sumarle la distribución que tiene acá San Miguel, que es deficitaria. Y eso hace también que la distribución, el traslado que hace hasta el Caimán, me dijo que no estaban tan malas condiciones, había algunos retoques, pero que estaba la distribución en esa parte sí que era muy precaria. Y esos son los inconvenientes mayores que tiene el problema de la energía eléctrica en San Miguel. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que primero él sugería es que en las secciones se seccione la parte de las colonias, o sea, desde el arranque de San Miguel hacia la colonia Caimán, que pasa por Yatay Tipoí, que pasa por la casa de tu papá, el, Sí, el, el trifásico, eso que se seccione con interruptores. Entonces, si el problema es, por ejemplo, la punta del Caimán, salta el interruptor, no sé, por cerca de la casa de tu papá, y no deja ni a San Miguel ni a esta otra parte de la colonia sin energía. Eso sería como el primer paliativo, no es la solución definitiva, pero sí sería para mejorar notablemente la calidad de la prestación del servicio eléctrico. Y después el otro, la mejora como de la distribución en el pueblo y aumentar la capacidad de la estación transformadora. Eso sería esto así de, en cortito, digamos. sí, eso de la segmentación me habló un candidato y si mal no recuerdo, era Maciel que me habló de esa segmentación para que, por ejemplo, si pasa algo allá en el fondo de Caimán, no tenga que bajarse la térmica desde el cementerio en Bocayá para abajo. Entonces dejas a todo, como se diría vulgarmente, al tendal sin luz. Entonces ya vas seccionando. Poner, por ejemplo, en Colman una apertura hacia Santa y hacia Caimán. O sea, vas haciendo más cortitos los tramos de distribución para poder tener que no te salte toda la línea y dejas al tendal sin luz. Sí, justamente ellos estaban, por eso es que tienen ese conocimiento cuando habíamos consultado al ingeniero eh, Guillermo Camino, por eso Sí, justamente ellos hablaban de la segmentación, porque justamente podemos hablar todo un programa del tema energético, Juan Carlos. Yo hace años que le había planteado al gobierno de la provincia el, para la cantidad y calidad energética para San Miguel, para el desarrollo, y no solo para San Miguel, sino para toda esta región, llámese Loreto, General Paz en todo su conjunto y su población, en todo San Miguel, parte de Concepción, Santa Rosa, incluido Burucuyá. bien. Víctor, Pero esto, estamos sobre la hora, dijo el que estaba sentado sobre el reloj, ¿no es cierto? Ese típico chiste, pero ya estamos 22:15. Yo te comprometo a un nuevo programa una vez que pasen las elecciones. La idea de que esto empezó haciendo estos vivos con los políticos, lo vamos a tratar de replicar por lo menos una vez por mes con alguien, que ya seas vos, alguien que me analice políticamente algo, alguien que esté, un sanmigueleño que esté afuera, alguien que nos pueda hablar de un emprendedor sanmigueleño que nos cuente qué está haciendo. Estos vivos
vino para quedarse justamente y vamos a hacerlo cada tanto, cada mes o cada 15 días, así que te comprometo desde hoy a que analicemos cómo queda formado tanto el Consejo Deliberante que tengo acá, los candidatos, me miro siempre acá porque acá tengo la lista de los concejales, y quién va a ser el próximo intendente, cómo vemos el próximo intendente, qué va a hacer, qué va a dejar de hacer, o cómo es su mirada política, así que vamos a charlar de eso. Y acá tengo un mensaje, a ver, Oscar Horacio Ortiz dice, no se olviden del tema del agua potable, no es bueno el servicio, así que otro tema, Víctor, también para analizar es el tema del agua potable, más allá de que eso es, ¿no es cierto?, tiene una personalidad jurídica propia. Sí, sí podemos hablar también porque te comento que ahora estoy a cargo de la presidencia, yo era vicepresidente, pero Ah, como bien. renunció el presidente, estoy a cargo, tengo conocimiento y sí podemos contestar. Es cierto que hay cierta falencia, cierto inconveniente con el tema agua. Se trata en lo posible de manejarlo y solamente con manejo le podemos dar porque es un problema de la conformación del tipo de agua que tenemos hoy, que tiene un alto contenido de hierro y manganesio, que tiene conocimiento las autoridades. No es una cuestión preocupante, digamos, para la salud, porque no tiene, según los técnicos, yo hablo por cuando esto se analiza, pero sí tiene cierto gusto, tiene sabor, y bueno, esa no era la conformación de nuestra agua, pero es el agua que hoy tenemos. Y eso Okay. que tenemos una perforación de 93 metros, es la única que tengo conocimiento que existe en esta zona de esa profundidad. Que Pero esa bueno, perforación lo habíamos conseguido a través de una gestión con el gobierno de la provincia. Sí, 93 metros. 93 metros. Sí, Bien. Bueno, sí. Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. El tiempo es tirano en televisión y también en los streaming, así que te agradezco muchísimo. Son las 22, casi 20. Bueno, ¿asumís el compromiso de charlar después de las elecciones? Sí, cómo no, vamos a analizar esto y bueno, de lo que esté dentro de mi alcance y que pueda servir para clarificar y que sirva. El agradecido, yo soy Juan Carlos, a usted, a vos, a Xavi, por este espacio de poder dar algunos conceptos de lo que uno tiene. Humildemente tratamos para que esto sirva a la comunidad, es la idea. Sí, Tratamos de desposeerme de todas mis cuestiones personales para tratar de ser lo más objetivo posible. perfecto. Eh, Esto no quiere decir que yo soy el dueño de la verdad, pero muchísimas gracias a ustedes y hago el compromiso de quedarnos en cualquier otro momento de compartir una charla. Gracias, Víctor, gracias, muy amable por tu tiempo y gracias por todo, por todo el tiempo que hemos compartido. Bueno, charla con Victoriano Salazar, el señor Victoriano Salazar, con el cual tengo una larga historia de haber charlado durante mucho tiempo. Tuvimos una relación de trabajo también hace un tiempo largo, cuando yo recién empezaba en San Miguel, cuando era muy joven. Y bueno, así que lo conozco hace muchísimos años y siempre soy un agradecido con él. Esto es una charla que tratamos de hacer para poder acercarle un poquito más la idea de la gente, el pensamiento y cómo está, para que usted también del otro lado tenga la facilidad de pensar su voto, de ver cómo están los candidatos, quiénes son y cuáles son nuestro pensamiento y cómo los estamos viendo. Será hasta la próxima charla. Todo esto va a quedar en el Instagram, allí en el portal Noticias 3485, y pueden seguirnos también a través de la radio de Capibara Producciones y también en www.elportaldenoticias.com.ar. Será hasta la próxima y muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bueno.